Andrés Piquera es doctor en sociología y podríamos decir además una mente brillante de aquellas a las que uno tiene que referirse cuando quiere entender la crisis del capitalismo y estas implicancias que hay respecto al momento bélico que vivimos. Para Prensa Alternativa es un honor tenerlo y poder hacerle preguntas, entender la Ujú. mirada que tiene. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. La No, al OTAN, revés. Muchas gracias por la invitación y poder compartir aquí con todos los oyentes, que sé que son muchos. muchas gracias. La OTAN dice, bueno, ahora, bueno, Stoltenberg en realidad ha dicho, vamos a ponerle el 2% del PIB a este asunto de la OTAN. A mí me gustaría gastar esto en escuelas, en hospitales, pero no, nos tenemos que pechar para la guerra. Impresiones sobre esta primera expresión. Sí, efectivamente no ha sido solo Stoltenberg, sino también el alto comisionado de Europa, el español e inefable Josep Borrell, que más bien parece el ministro de la guerra que otra cosa, y además de la guerra sucia. El que nos ha estado diciendo todo este tiempo que a él le gustaría tener escuelas, hacer más inversión en escuelas, en sanidad, en infraestructuras, en todo esto, pero que desgraciadamente se requiere ahora el esfuerzo bélico para acabar con un malvado terrible como es Rusia, ¿no? Bueno, debe tener un refugio nuclear muy a prueba de todo, muy, muy garantizado, ¿no? Porque si no nos explica el belicismo inefable que arrastra este señor, que se supone que es para las relaciones diplomáticas de Europa, ¿no? Pero ya lo vimos en otras actuaciones en el continente americano también, reconociendo las políticas intervencionistas de Estados Unidos, etcétera. Bueno, bien. Sí, esto no es más que un llamado a la población europea para decir que hay que apriétense los cinturones porque no va a haber inversión social. Lo vamos a destinar a la guerra. No es simplemente lo que estaba diciendo Stoltenberg fundamentalmente, ¿no? Eso está vinculado como hemos estado comentando anteriormente, a las claves de propia decadencia sistémica del modo de producción capitalista, ¿no? Que si queréis entramos en ello Me en encantaría, breve. porque creo que si alguien ha teorizado en profundidad sobre eso, es usted, y creo que tenemos el derecho de saber eso, los ciudadanos del mundo. ¿El capitalismo tiene aliento para seguir? ¿Es la gran bandera a la que tenemos que seguir o es que estamos dirigiéndonos a un peñón y directo a encallar sobre algo o contra algo? Claro, ningún modo de producción como nada en este universo es eterno. Eso para empezar, hay que tenerlo en cuenta. Todo tiene su principio y todo tiene su final. ¿Cuál largo pueda ser el final todavía del sistema capitalista? Está por ver. Lo que sí está claro es que se encuentra en una situación degenerativa en la que le va a ser muy difícil salir, y le es cada vez más difícil salir porque él mismo se va enredando en una huida hacia adelante que va complicando cada vez más las posibles salidas que pueda tener de esto. Vamos a ver si logro explicar mínimamente algunas de estas cosillas. ¿Le parece Mira, que si hay algo que yo no entiendo, le corto para que me lo explique mejor? claro, perfecto, sin problema. Una de las claves fundamentales, el capitalismo se basa fundamentalmente en el valor, como es la energía, digamos que es la sangre que circula por su sistema, por su metabolismo social, y este se genera, bueno, es la clave de la generación de mercancías en vez de productos, es decir, de cómo toda la producción humana o toda la producción social está destinada a la forma mercancía y por tanto a obtener beneficio a través de la venta. Claro, ahí está el valor, que fue algo que descubrió Marx en las mercancías, que es el tiempo socialmente necesario de producción para hacer esa mercancía. Socialmente necesario de producción no es un término físico, es un término promedio del desarrollo, según el desarrollo tecnológico en cada momento, en cada sociedad.
sociedad. Claro, según pasamos de la fase, en el capitalismo, de la fase de manufactura a la de mecanización, después a la de automatización y finalmente a la de robotización, ese tiempo socialmente necesario se va reduciendo, con lo cual el valor se va menguando también. Pero además tenemos un problema mayor todavía para el capitalismo, que es que mengua también el plusvalor o plusvalía, que es lo que importa realmente a la clase capitalista a escala planetaria. ¿Por qué? Porque de la plusvalía es el tiempo no pagado, el plusvalor que genera la fuerza de trabajo, el valor de más que genera con su trabajo, el transformar la madera en una mesa o transformar la madera en una silla, estás transformando un valor que antes tenía una materia prima en un valor que como mercancía tiene más precio en el mercado. Esa plusvalía, hay una parte de todo ese trabajo que no te pagan. En eso consiste el beneficio de la clase capitalista, que es la que compra la fuerza de trabajo para poder tener ese beneficio. Cuando vende esa mercancía. Claro, al acabar, digamos, al ir eliminando fuerza de trabajo y sustituyéndola por maquinaria, esto es algo sería complejo de explicar aquí desarrolladamente, va menguando no solamente el valor por el tiempo, por la reducción del tiempo socialmente necesario, sino también el plusvalor o plusvalía por la eliminación de fuerza de trabajo o seres humanos que son sustituidos por máquinas cada vez más en los procesos productivos. Aquí quisiera ver si le he entendido bien, doctor. Sí. Usted me está diciendo que el valor es la fuerza, la potencia, la sangre del mercado, ¿correcto? Del sistema capitalista, sí. Y que esta se mide por el trabajo que se le ha puesto a un elemento como una madera para construir una mesa, digamos. Ajá. Pero el que tiempo, con esto... el tiempo, lo que tienen de intrínseco como medida común es el tiempo de trabajo, Ok, sí. Y que, digamos, en la medida en la que el capitalismo comienza a perfeccionar su modo de producción, hace que el valor del producto sea menor cada vez. Es que haya menos tiempo socialmente necesario de trabajo. Yo le escuchaba en una conferencia a usted y decía más o menos, si antes hacer una mesa me costaba una semana, ahora puedo hacer 40 mesas en una hora. Entonces, el tiempo que se ha tomado para hacer esas mesas es menos. Entonces, vale menos. Por tanto, el capitalista gana menos. No necesariamente, porque el truco consiste a ver, si antes una mesa estaba hecha por artesanos y le costaba 4 días hacerla, o 10, o los que fueran, esa mesa tenía un valor, el valor artesanal. Por eso si uno va a comprar a cualquier comercio una mesa artesana, le cuesta mucho más que una mesa hecha a patrones cortada por una máquina que hace pum. Hoy hay máquinas en las caderas de montaje que te pueden sacar 40 mesas en una hora. Entonces, esas mesas salen con muy poco valor y, por tanto, pueden reducir su precio, porque el tiempo socialmente necesario ha sido menor. La cuestión está, entonces, si dice, vale, me da igual, pero en vez de una mesa que tenía un valor determinado y, por lo tanto, un precio determinado también, ahora puedo hacer 40, 400, 4.000. Con eso compenso la pérdida de valor haciendo más. ¿Esto qué significa? Que necesito aumentar el mercado continuamente y necesito aumentar la pulsión consumista continuamente. Ahí fue uno de los principios de la fase... Aquí hago un corte entonces para ver si lo he entendido bien. Si hacer muchas mesas me cuesta menos, ahora necesito tener mucho mercado o hacer lo que sea para que ese mercado me consuma la gran cantidad de mesas que he producido, ¿correcto? De manera que compense el valor. Por ejemplo, si saco ahora una mesa con la 10ª parte del valor que tenía una mesa antes, una mesa artesana, ahora necesito hacer 10 veces mesas más para compensar esa pérdida. Y así, claro, tiene lógica. Ahora vendo a un precio mucho menor esas mesas, son mucho más baratas, por eso todas las escuelas, los centros de comida, en cualquier sitio hay solo mesas. Si antes ganaba una unidad, vendiendo una mesa, ahora tengo que vender 40 para venderse uno, claro, otra vez, para ganar ese uno. Compenso esa pérdida del valor vendiendo más. ¿Con esto qué tengo que hacer? Ampliar el mercado continuamente. Tengo que hacer que se consuma continuamente más. Y para eso, claro, porque ahora necesito 40 compradores más.
Si ahora Claro. si he hecho 40 mesas, si he hecho 40 mesas en vez de una, necesito 40 Pregunta, compradores más. ¿y de dónde voy a sacar tantos recursos naturales para esa vorágine de producción? Amigo, ese es el truco. Hasta ahora el desarrollo del capitalismo ha sido a costa de esquilmar prácticamente todo el conjunto de recursos del planeta entero. Obviamente las primeras potencias que se desarrollaron industrialmente hicieron todo esto fue a costa de los recursos del resto del planeta. Pero eso tiene un límite, tiene un fin. El planeta no da para seguir aumentando el mercado infinitamente. Es un planeta finito, con recursos finitos, aunque hay quien sueña con encontrar la energía eterna, inacabable, etcétera, ¿no? Todo esto, pero bueno, son sueños. O sea, el Están ahí. petróleo que hay en Venezuela, por ejemplo, algún día se va a acabar. Va a acabarse. Por supuesto, lógicamente. Como todos, como el petróleo. Bueno, el petróleo, en realidad el petróleo y otros recursos no se acabarán porque llegará un momento en que sea más costoso la energía que necesitas para extraer lo que va quedando en el subsuelo o en los fondos oceánicos, costará mucha más energía sacarlo que lo que luego puede aportar esa energía cuando lo has sacado. Por lo tanto, al final se terminarán dejando capas sin extraer, lógicamente. Pero bueno, para nuestro caso es lo mismo que decir que se habrá terminado esa energía, esas fuentes de energía, ¿no? Ok, Lógicamente. haciendo un paréntesis, el famoso gas de esquisto que se saca en Estados Unidos parece que tiene esta crítica también, ¿no? Se saca mucho gas, pero ya el costo de producción es, oye, yo invierto 2 y saco 1, ya no es negocio. ¿Se está viviendo eso? O sea, estamos en esa locura. Hemos llegado a esa locura. Altísimo, altísimo, sí. Las tasas de retorno energético son cada vez menores. Las tasas de retorno energético, una civilización industrial mínimamente necesita de unas tasas de retorno energético de 1 a 12, por ahí. Quiere decir que por cada unidad de energía que gastes consigues 12 o 15. Por ahí. En estos momentos nuestra tasa de retorno energético a escala planetaria es menos 1 a 20, pero esto está disminuyendo 0,4 anualmente. Eso uno puede hacer cálculos fáciles para saber cuándo una civilización industrial siguiendo este ritmo y si no se encuentra la gran panacea del recurso inagotable y demás, cuándo la civilización industrial no podrá seguir manteniéndose, desarrollándose, por lo menos con el concepto de civilización industrial que tenemos en el presente. Y eso para mediados de este siglo, los años 60 de este siglo, ya no se podrá, más allá de cualquier otra consideración política o económica en sí, ¿no? Hablamos estrictamente de cuestiones energéticas infraestructurales. Pero bueno, creo que nos hemos ido un poco Sí, del sí, sí, por punto favor. Lo que pasa es que me abrió que alguna... estábamos con la situación bélica, ¿no? Y demás, que es importante, bueno, por lo de saber lo de la plusvalía. Lo que pasa es que eso requiere prácticamente una sesión solamente dedicada a ello, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que o podemos entender o aceptar aquí para esta charla que el valor se reduce como tal por el tiempo socialmente necesario de producción y la plusvalía porque se va eliminando fuerza de trabajo de los procesos productivos para ser sustituida por maquinaria y alta tecnología. Pensemos que estamos entrando en la cuarta revolución industrial con la robótica, ¿no? La inteligencia artificial podría ser. La inteligencia artificial, la biogenética, la nanotecnología. Las computadoras Simplemente con cuánticas. Las claro, computadoras cuánticas. simplemente esto prácticamente es la entrada en la era de la ciencia ficción, de otro tiempo que era ciencia ficción, como la era de los androides, ¿no? Fácilmente. O sea, son máquinas que, si las máquinas antes sustituían el músculo humano, en esta cuarta revolución industrial, lo que sustituye a las máquinas fundamentalmente son las neuronas. Entonces, son máquinas que son capaces de reproducirse a sí mismas, de hacer otras máquinas, de sustituir la inteligencia humana en un montón de procesos. Y bueno, no solo procesos productivos más o menos mecánicos, sino de proyección, planificación, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que las máquinas van a jugar cada vez un papel más importante, si siguen así las cosas. Y con todo eso, el sistema capitalista se resentirá cada vez más por la pérdida de plusvalía y de valor que todo es, que va acompañado a todo
eso. Eso abre las puertas para entradas en otro modo de producción distinto, un modo de producción automatizado y demás, pero esto ya forma parte de las hipótesis a jugar en el futuro inmediato, de aquí a unas muy pocas décadas, ¿no? De momento estamos o intentamos analizar la crisis del sistema capitalista, ¿no? Que era lo que habíamos comenzado. Fijaos, a ver si puedo explicarme Sí, con por esto, favor. con lo que estábamos diciendo, porque, mira, tenemos... cuando empieza a decaer, empieza a gangrenarse la sangre del sistema, el valor, y empieza a perder esa plusvalía, se da una caída de la rentabilidad empresarial general. La tasa media de ganancia ha ido descendiendo. Una lástima que no podamos poner aquí algunos gráficos al respecto. Pero si Porque usted luego me los envía, yo los pongo en edición para que la gente lo pueda ver. Sí, por supuesto, perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, entonces hay la caída de rentabilidad empresarial general, la tasa media de ganancia decae, y por tanto un descenso proporcional de la inversión productiva y una consiguiente caída de la productividad. De nuevo, con gráficos se ve cómo la productividad de la fuerza ha ido disminuyendo en las últimas décadas en proporción a la inversión que se hace, cada vez es más claro, ¿no? Y hay por lo tanto, una desviación del capital de la esfera productiva, al no ser ya tan rentable la inversión productiva, hacia el mundo financiero o de la especulación. Aquí tengo una pregunta antes de profundizar en esto, Es si muy me permite. importante. Sí, eso sí, realmente. Aquí tengo una pregunta. Entonces, usted me dice que cada vez más el capital va a ir teniendo menos rentabilidad por este proceso de automatización. ¿Es así como debemos entender la teoría que plantea? Vamos a ver. El capital está teniendo ya descensos de rentabilidad empresarial que se notan en la inversión productiva, que se notan clarísimamente desde los años 90 hasta aquí. Y por tanto, en paralelo a eso, ha habido un creciente abandono de las inversiones productivas de cara a que el dinero capital se fuera convirtiendo simplemente en dinero para jugarse como dinero simple en la esfera de las finanzas. Esta parte es la que yo no entiendo muy bien. Me gustaría si me la puede explicar mejor. ¿Por qué si es que tienes procesos automatizados a partir de la robótica, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, se entiende que son procesos que van a hacerle ahorrar al capitalista, de tal manera que ya no va a pagar a un hombre o una mujer para que trabaje, sino que solo va a invertir en el funcionamiento de sus equipos? Y entonces entiendo que debería tener más ganancia, porque ya no paga sueldos, sino solo funcionamiento de los equipos. Claro, ¿O dónde está el error en mi lógica? Ese es el espejismo que pensaron muchos de los capitalistas, y que la clase capitalista no es consciente hasta que no empieza a hacer su cuenta de balanza de pago, sus débitos y créditos, y empieza a darse cuenta de que las cuentas no le salen. Claro, fundamentalmente por una sencilla razón, porque las máquinas no producen plusvalía. Las máquinas son trabajo que ya hicieron otros seres humanos. En el ejemplo que hemos puesto antes, en vez de una mesa o una silla, póngase una máquina de cualquier tipo, la más sofisticada que haya. Eso ya lo hicieron otros seres humanos. Lo que hace el capitalista, el empresario, es pagar por esa mercancía, como el que paga por una mesa, pero paga por una mercancía ya hecha. Y con lo que puede hacer con esa mercancía ya hecha es, como mucho, amortizarla. Vamos a ver, si yo para competir, ya que hemos puesto el ejemplo de las mesas, sigamos con él, que es un ejemplo muy tonto para lo que estamos hablando, pero bueno, para que se entienda, si yo para competir con mis competidores en la fabricación de mesas, ahora compro una máquina que es capaz de hacer 100 mesas en vez de 40 en una hora, digo, ostras, esta máquina me ha costado tanto dinero. Yo tengo que hacer mi cálculo y decir cuánto tiempo necesito de que me fabrique mesas para amortizar la inversión que he hecho en esta máquina. Entonces uno calcula, por ejemplo, necesito 2 años para amortizar la maquinaria.
Cuanto más sofisticada, mayor es la inversión, Exacto. más tiempo de amortización. Pero ¿qué pasa? El ritmo de competencia capitalista de la actualidad es tan alto, por el desarrollo tecnológico, que no en 2 años ni en 1, en 10, en 8 meses, la competencia ya me ha sacado otra máquina que ahora ya no hace 100, ahora hace 100, 140, por ejemplo. Entonces, a mí como empresario, ¿qué me quedan? 2 posibilidades. Una, es decir, bueno, pues me tengo que comprar la maquinaria nueva que ha sacado la competencia para poder seguir en la carrera competitiva, con lo cual no me ha dado tiempo a amortizar la mía, tengo que hacer una doble inversión, o sencillamente no puedo y tengo que cerrar. No puedo seguir la competencia y cierro. Y es lo que están haciendo miles y miles de negocios, de empresas, todos los días en el mundo, en todo el planeta, que cierran el orden de quiebras empresariales, de cierres de negocios, etcétera, etcétera, porque no pueden seguir la carrera. Eso lleva a una centralización cada vez mayor del capital, que cada vez está en menos manos, porque ya no el pequeño capital, ni el mediano, ni parte del grande puede seguir esa carrera competitiva de desarrollo tecnológico continuo sin amortizar, sin darle tiempo a amortizar la inversión en maquinaria. Y eso conlleva pues a esa centralización del capital que cada vez esté en menos manos y que cada vez grandes grupos financieros, grandes corporaciones empresariales tengan cada vez más capital. Mira, por ejemplo, se calcula que 3 grandes fondos de inversión, por ejemplo, BlackRock, State Street y Vanguard, controlan el 66%, o sea, son máximos accionistas del 66% del total de las empresas que hay en el mundo. Los fondos de inversiones. ¿Dónde está la competencia? La famosa competencia capitalista. Esa competencia capitalista se ha ido anulando precisamente porque no se puede seguir ese ritmo de competencia. Y no se puede seguir, precisamente por eso no da tiempo a amortizar las máquinas. Entonces, si volvemos al punto que traíamos, la plusvalía va perdiéndose porque no hay fuerza de trabajo. Okay. La rentabilidad es menor, pero en esto tarda en darse cuenta el capitalista, entre otras cosas porque no se leyeron a Marx, y tarda en darse cuenta de que eso no tiene esa rentabilidad, y cuanto más trabajadores expulse, la plusvalía se le va a ir reduciendo. ¿Cómo han resuelto eso hasta ahora? De una forma más o menos consciente o no, diciendo, bueno, pues si antes tenía 20 trabajadores, he metido una máquina y ahora me quedan 8, a estos 8 los voy a explotar mucho más. Es decir, lo voy a hacer trabajar por 16. O sea, por lo que antes trabajaba 1, ahora trabaja por 1, ahora tiene que trabajar por 2 o 3. Y con lo cual aumento la tasa de explotación. Y además invierto allí donde puedo encontrar fuerza de trabajo más barata. Esto es el principio de deslocalización. Si la expansión del mercado necesaria, a la que hablábamos antes, obligaba a la globalización, a romper las barreras estatales para que el capital se expandiera por el planeta entero, ahora este proceso obliga a la deslocalización, la inversión en lugares donde la fuerza de trabajo sea más barata, poder explotarla mejor, esté menos organizada, por lo tanto ofrezca menos resistencia, sea más vulnerable, y además donde, a ser posible, donde los recursos energéticos estén más próximos y así... Pequeño paréntesis. A esto le llaman competitividad de un país, ¿no? O sea, ¿qué tan competitivo es ese país? Porque a cuanto más barato me vende su fuerza de trabajo, cuanto menos controles me da en el maltrato al recurso natural. Efectivamente, cuanto más es capaz de explotar a tu fuerza de trabajo, más competitivo te haces. Para las dinámicas y la lógica del capital, por supuesto. Hay un índice incluso de países competitivos, ¿no? Siga, por favor, doctor. No, digo que hubo una carrera hacia el pozo, ¿no? Que durante los años 90 y principios de los 2000 hubo una carrera hacia el pozo, a ver quién ofrecía mayor explotación y condiciones deplorables de su fuerza de trabajo, es lo que se llama la carrera hacia el pozo, ¿no? Sí, una competencia que todavía hoy existe, por supuesto. Lo que pasa es que en algunos lugares ha empezado la fuerza de trabajo a rebelarse contra todo eso y a luchar por un mejor reparto de la riqueza y unos mejores derechos, lo cual sirve de freno siempre a esa explotación también, ¿no? Bien, no sé si... Sí, por favor, continúe.
Sí, no, sí, 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 no, estaba diciendo que eh, esto hace que la inversión productiva sea proporcionalmente cada vez menor y más del el dinero, en su forma dinero como capital o dinero productivo, se vaya hacia las finanzas o el mundo especulativo. No las finanzas que sirvieron tradicionalmente para la inversión productiva, el préstamo de dinero para la inversión productiva, sino las finanzas que se dedican fundamentalmente a la especulación y a la generación de dinero por sí mismo, como si el dinero fuera capaz de generarse a sí mismo sin mediación del trabajo humano por medio, que es uno de los grandes sueños también del capital. Eso quiere decir que el capital sufre un proceso de reversión histórica, se va convirtiendo en dinero. Hemos de fijarnos que este sistema no se llama dinerista, el dinero está inventado hace muchos siglos. Se llama Capitalista. capitalista porque el dinero se convirtió en capital. En cambio, y así surge el capitalismo, ¿no? Del feudalismo europeo a lo largo de diferentes siglos, siglo XIV, XV, XVI, se va imponiendo lentamente. Y hasta que realmente el capital se hace la forma hegemónica de producción y distribución. Bien, hoy está sufriendo un proceso de inversión que es como diciendo, digamos, como si hubiera llegado a su fase de vejez, en la que vuelve a sus inicios. Y buena parte de ese capital se convierte en su forma dinero simple, simplemente para jugarse en la ruleta, en el casino, que son las grandes finanzas, es donde se apuestan por unas cosas o por otras. ¿Cuánto va a valer una moneda? ¿Cuánto va a valer las empresas? ¿Cuánto va a valer una deuda soberana? ¿Cuánto van a valer los cereales en los próximos años, etcétera, con toda una serie de juegos de derivados, de apuestas, etcétera, en la que no solamente juegan ellos, sino que nos hacen jugar a los demás. Claro, estos juegos especulativos tienen una clave importantísima, que es que no generan riqueza nueva. Okay. Simplemente hay un reparto de la riqueza o una, de nuevo, concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Porque además en ese juego nos hacen jugar a todos sin saberlo. Cuando nosotros dejamos nuestro dinero en un banco, ese dinero no se queda ahí. El banco rápidamente teclea, pum, 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 y lo mete en un paquete que va a una apuesta a no sé dónde, a una inversión en no sé qué, pum, pum. Y muchas veces por eso cuando vamos a reclamar el dinero al banco nos dice, mire, es que no tenemos su dinero porque ya no está. Eso, bueno, corralitos de todo tipo que pasaron en diferentes países. Aquí quisiera hacer un corte para ver si le he entendido bien. El capitalismo surge, a ver, para entenderlo, ¿no? Cuando alguien viene con su dinero y dice, yo quiero invertir esto en un negocio y tú tienes que darme una ganancia por mi inversión, ¿no? Y aparentemente esto funcionó hasta que usted dice, el capital se ha convertido ahora en dinerista, porque ahora se va y se invierte en la bolsa de valores, que es especulativa, que es en realidad una timba, ¿no? Claro, con nuestro dinero, ¿no? Y que no en ese punto nos damos cuenta que ese dinero no está generando riqueza. Con los ahorros suyos, míos y de todos. De la población, de todos nosotros, y con parte de los beneficios de la clase capitalista también, por supuesto, que en vez de reinvertirlos productivamente, como falta esa rentabilidad que ellos quieren, se ponen en las finanzas, porque tengamos en cuenta que los juegos especulativos dan tasas de interés y de beneficio altísimas que el mundo productivo no puede igualar. Y por eso ¿Y de dónde sale esa riqueza? Porque uno dice, te pago tanto, y uno dice, pero trabajando en una fábrica, sacando carbón, jamás voy a tener esa riqueza. ¿Cómo es que un banco en New York paga tanto? O sea, ¿dónde saca esa riqueza? Esa riqueza es completamente ficticia en su mayoría. Totalmente ficticia en su mayoría. Son juegos de deudas. Largo de explicar. Y terrorífico de entender, doctor. Mira, el juego, como decía, aquí no se genera nueva riqueza, se reparte. A ver, si en una
Si unos jugadores de póker, 6 jugadores de póker se sientan en una mesa a jugar al póker, al final de la partida, después del tiempo que sea, habrá unos que hayan perdido y otros que hayan ganado. Pero ahí no se generó dinero nuevo, ahí no se generó riqueza nueva. No hay riqueza nueva. Unos han perdido, otros han ganado. Unos sí tienen más dinero, pero no hay riqueza nueva generada para el mundo. No hay riqueza nueva generada. Esas son las finanzas especulativas, donde unos se ganan a costa de otros, con el agravante de que esos otros somos la mayoría, que en los cuales no sabemos ni siquiera que estamos jugando, Que no sabemos porque que estamos nuestros jugando. ahorros son jugados por los bancos, sin nosotros saberlo. Y luego cuando quiebran y vamos a reclamar nuestro dinero, nos dicen, miren, ya no tengo dinero, además estoy quebrado y no se lo puedo devolver. Muchos países en América sufrieron eso en el pasado. Sí. Se llamaron corralitos, se llamaron muchas cosas. Aquí lo sufrimos con las preferentes, donde una parte de la banca nos dijo, usted tiene preferencia para cobrar si adquiere estas acciones. Pero lo que no se leía a la gente en la letra pequeña es que usted tiene también preferencia para perder en el momento en que esto se pierda, porque estas acciones se están jugando y el riesgo es total. No hay ninguna garantía de recuperar ese dinero. Están en la timba mayor. Claro, es una timba enorme de todo el planeta. Ajá. Sí, además es dinero ficticio porque se juega solo con deudas. Vamos a ver. Así logro explicar esto rápidamente. Si yo voy a un banco y le pido 1.000 unidades de una moneda cualquiera, $1.000, 1.000 euros, 1.000 lo que sea, el banco hace un teclado, un juego de teclas y dice, en estos momentos, tic, tengo un activo de $1.000. ¿No? Entonces viene otro cliente que le pide 10.000, otro llega otro y le pide 100.000 y el banco hace no clic, tengo 115.000 de activos, tengo 215.000 de activos, tengo 1.000.000 de activos. Tantas deudas como tiene, él lo tiene en activos. Él los pone en activos porque considera que es dinero que le van a dar, le van a devolver. Esto en el juego bursátil, en el juego de las finanzas, la gran timba de las finanzas, se consideran activos. El banco con eso puede hacer un paquete y con ese paquete, por ejemplo, 2 millones de dólares en base de deudas contraídas, de deudas de sus clientes que le deben. Entonces, yo tengo 2 millones, por ejemplo, 20 o los que sean. Con este paquete voy y compro acciones de una empresa, acciones de otro banco, o los meto en un paquete con unas corporaciones empresariales que a su vez van a comprar riqueza social colectiva. Por ejemplo, infraestructuras, por ejemplo, viviendas, por ejemplo, no sé qué, no sé cuántos. Y con esto, además, viene otro banco más grande o otra empresa más grande con sus deudas, con su paquete de deudas y compra el mío. Compra mis 2 millones y lo mete en un paquete que ya tiene 40 millones. Y con ese paquete compra más acciones de otras empresas, compra riqueza social, privatización de la riqueza social, me quedo con sistemas de salud, de educación, lo que sea. Pero ¿qué pasa con todo ese dinero? Es solo deuda. Ese dinero no existe como tal, es ficticio. No hay trabajo detrás de ese dinero. No, lo hubo, lo podía haber si alguien es un trabajador o un empresario pide ese dinero prestado para su trabajo como crédito. El problema es que tú pones como banco o como empresa, pones a funcionar ese dinero como si fuera ya real, como si esa deuda se hubiera cobrado, pero es pura ficción. Claro, entonces es un dinero que surge a partir de la promesa de que generará riqueza alguna vez. Efectivamente, o de que se devolverá, aunque solo sea eso, aunque solo sea que se devolverá en algún momento. Efectivamente, pero ¿qué pasa? Si ese dinero, si ese paquete de 2 millones que yo tenía, que fue absorbido por otro de 40 millones que tenía, y viene otro más grande y pone 100 millones, todos esos paquetes son de deuda. En el momento en que esas deudas se dejan de pagar, todo ese castillo de naipes se derrumba.
no era más que ficción. ¿Qué pasó con la subprime en Estados Unidos al principio? Que se dieron por debajo del nivel aceptable, los préstamos se hicieron por debajo del nivel aceptable porque los bancos tenían exceso de liquidez, porque no se invertía productivamente. Todo ese ahorro, el beneficio empresarial y de la población se empezó a repartir como fuera a costa de cualquier riesgo. Entonces, cuando ese dinero prestado no se devolvió, quedó en forma de colapso, claro, porque todo empezó a caer, todo eran deudas que se habían tratado como si fuera dinero. Hoy la gran mayoría del dinero que circula es dinero deuda, no es dinero real, es dinero A ver, para ficticio. terminar de asustarnos con lo que está diciendo, doctor, la Sí. gran cantidad de dinero que circula en el mundo es deuda, ofrecimiento de pago. Y me voy a acordar un titular que leí, no sé si en la BBC o en algún otro lado, que decía, en Estados Unidos hay una gran cantidad de bancos que a lo mejor no van a pagar sus deudas, que no tienen dinero suficiente para cubrir sus ofrecimientos de pago. Estamos Ajá. viviendo el pórtico de saber que estamos en la timba. Por supuesto, simplemente hay que calcular que después de la quiebra de los últimos bancos en Estados Unidos, los 3 últimos bancos en Estados Unidos, que están vinculados además a las empresas de alta tecnología, de tecnología más sofisticada, se calcula que hay unos 17 billones con B. Bueno, claro que en el conteo en Europa no se cuenta como en Estados Unidos. 17 billones no sería lo que... Es un número con 13 ceros, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Okay. Sería, como contamos, serían miles de millones de millones. Millones de millones. O sea, 17 billones de dólares que están en realidad como parte de impago, incapacidad de ser pagados, pero que todavía no han sido visualizados, no se han exteriorizado porque no han vencido los plazos de pago, todavía el término de pago. Pero eso está ahí, latente. Esas pérdidas están ahí latentes ahora mismo. Según vayan cumpliéndose los periodos de pago, de devolución de esa deuda y no se haga, hay 17 billones con B, de dólares que no pueden recuperarse, que no pueden devolverse pagados, lo cual acrecentará enormemente todo el cortocircuito bancario financiero en Estados Unidos y exigirá cada vez más esfuerzos del Estado para salvar esos bancos. Pregunta, pero no será la primera vez que saltamos un bache de este tipo. En el 2008 se vivió algo parecido. ¿Es algo parecido? ¿Se aprendió algo? ¿Para bien o para mal? ¿Qué ve ahí? Claro, y de 2008 lo que se hizo fundamentalmente para salvar todo eso fue inventarse dinero. Inventarse dinero. Además, inventarse dinero. Además del dinero ficticio, además del dinero deuda, dinero ficticio, que se hace funcionar como si fuera dinero siendo solo deuda, además de eso, a partir de 2008, lo que se hizo fue dar a la maquinita de imprimir billetes. El dinero tiene que tener una vinculación a la productividad de un país, que antes esa se medía también en forma de una materia que ajustara esa producción de un país a la riqueza real generada, que durante mucho tiempo fue el oro. Pero en el momento que se desliga del oro, Estados Unidos en 1971, antes lo había hecho Gran Bretaña, pero volvió a eso, ¿no? en los años 30. En 1971 Nixon decide desligarse del oro, ya no hay ningún patrón que mida eso. Dice, a partir de ahora, ¿cuánto va a valer el dólar que va a hacer ser la moneda de referencia universal? ¿Cuánto va a valer? Va a valer lo que nosotros digamos. Mire, ¿ha visto este puño? Esto es lo que va a valer el dólar. ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere ver Tengo un portaaviones frente a su costa. ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere ver mis submarinos nucleares? ¿Tiene alguna duda cuánto va a valer el dólar? Claro, esos son los pilares que les quedan hoy a Estados Unidos fundamentalmente. El ejército y el dólar.
pero uno mantiene al otro. Si uno de los dos se empieza a fallar, si el dólar empieza a dejar de ser la moneda de cambio internacional, como ya está empezándolo a ser, porque ya los países productores de recursos energéticos básicos, petróleo, gas, etcétera, están empezando a vender en otras monedas. Hasta Arabia Saudí está empezando. Que era impensable, ¿eh? Eso hace 13 meses atrás era impensable. Porque en eso construyó Estados Unidos su hegemonía mundial, en las reservas de petróleo aseguradas y más grandes que tenía el planeta en esos momentos, con la familia Saud, esa familia feudal que construyó un régimen feudal y despótico, pero a cambio de proporcionar seguridad militar, Estados Unidos, tenía seguridad energética. Ese es un núcleo de seguridad energética en Asia Occidental. ¿Por qué? Porque además el petróleo saudí es el más superficial que hay, el que menos cuesta de obtener, el que menos tienes que gastar energía para obtener energía. El más ligero. De mayor tasa de retorno energético. Entonces, claro, con ese precedente, para ellos el Golfo Pérsico en general, no solo el saudí, era básico, vital. Si ellos empiezan a vender, pero claro, los gobernantes del mundo, por muy más o menos malvados que puedan ser unos u otros, hay que suponer siempre que no son tontos y tienen sus economistas y demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto más tiempo pueden tener las bóvedas en donde guarda Arabia Saudí u otros países del Golfo su dinerito? ¿Cuánto más pueden meter ahí papelitos verdes que saben que no valen para nada, que son dinero ficticio o dinero mágico, inventado? Dinero mágico, me encantó ese término, ¿eh? Dinero mágico. Sí, es que ese fue el último truco. A partir de 2008, que me preguntaba antes, lo que hacen para rescatar bancos es inventarse dinero de la nada, empezar a dar a la máquina, porque estábamos diciendo se desligó del oro, y entonces ellos pueden decir, como tengo los dólares, como yo tengo la moneda que es de cambio universal y nadie me va a exigir a mí mis deudas, porque para eso tengo este puño, que vengan a pedirme mis deudas a mí, entonces lo que hago es imprimir a la máquina, dar a la máquina de imprimir papeles para que todos los dólares que quiera. Eso es lo que llamamos ya dinero mágico. Me invento, es el último truco de chistera del mago que dice, toma, para aparentar que esto sigue funcionando, que el sistema sigue funcionando. Hoy se calcula que menos de un dólar de cada 20 que circula en el mundo tiene alguna vinculación con la economía productiva. Uno de cada 20, el resto es mágico, es timba. El resto es mágico o ficticio, efectivamente, capital ficticio, dinero deuda o dinero inventado mágico. Pero esto es un cálculo muy modesto, porque en realidad con la especulación financiera y demás, si pasamos a los derivados, etcétera, todo eso se puede disparar enormemente más. Es decir, con eso quiero señalar que estamos manejando todos, y a todos nos pagan con dinero que no tienen una vinculación real, y todo esto es una huida hacia adelante, como aparentando que el sistema sigue funcionando. Que el sistema tiene recursos para seguir funcionando. Pero claro, las dimensiones de la burbuja ficticia que está creando de compra de riqueza, de destrucción de lo que fue la riqueza colectiva para apropiársela privadamente, etcétera, con dinero ficticio, con dinero mágico y demás, va haciendo cada vez mayor la desproporción entre ese dinero y la economía real. Y por tanto, como decía al principio del todo de esta charla, las posibilidades de revertir ese proceso y las posibilidades de salir de ese agujero se van haciendo cada vez más y más complicadas según eso aumenta. Según esa desproporción bestial aumenta. ¿Qué ha encontrado el sistema hasta ahora fundamentalmente para intentar salir de esto? Bueno, lo que hemos llamado una acumulación militarizada. Mira, hasta ahora... Ya me había asustado bastante con lo anterior. Ahora con lo que viene creo que me voy a asustar más, doctor. Explíquelo, por favor.
No, realmente destripar o mostrar las tripas del monstruo siempre es una labor desagradable en principio y un poco chocante para quienes no tienen ese análisis previo, ¿no? Pero es absolutamente necesario para no dejarnos engañar por los espejismos y para saber cómo podemos actuar frente a eso, porque si no nos seguimos pensando cuestiones, soluciones, posibilidades que no existen. Y hay que, para poder hacer cualquier curso de acción y transformar las condiciones de vida en términos favorables para las grandes mayorías, tenemos que saber cómo actuar. Y no podemos actuar correctamente con un mínimo de estrategia si no sabemos de qué condiciones partimos. Por eso el análisis es vital, el análisis de las claves de crisis sistémica es vital para poder tener esa proyección estratégica. Y entonces, mira, hasta ahora el sistema está saliendo de esto a través del pillaje y saqueo de las finanzas públicas y con una enorme transferencia de riqueza sin precedentes del ámbito público a las arcas privadas del gran capital, mientras se mercantiliza el conjunto de actividades de la vida social y natural, cosas que antes eran servicios sociales, que eran elaboraciones o relaciones humanas para la mutua asistencia, para la conformación de sociedad, hoy se mercantiliza y se privatiza en forma todo de ganancia y beneficio privado. Además, como decía, está toda la especulación financiera. Ya en 2008 los mercados derivados alcanzaron un valor de 2.3 billones de dólares al día, 2.3 billones en el sentido de billones que utilizamos en Europa, ¿no? Y la masiva emisión de dinero sin valor, primero a tasas de interés cero o incluso negativas, sí, claro, para que todo el mundo lo aceptara, incluso negativas, cuando se ve que el que tiene que pagar es el que presta el dinero. Exacto, eso era impensable, ¿no? A esto ha llegado el sistema en esta primera década del siglo XXI. Tasa negativa, o sea, el que prestaba te decía, llévate, te presto este dinero y te pago porque te lleves el dinero. Claro, es una forma de decir que no vas a obtener beneficio de ese préstamo, pero necesitas sacar ese dinero para que pueda seguir funcionando. Pero como es un dinero inventado, es un dinero ficticio, te da igual realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese dinero que has diseminado por todos lados a intereses ridículos o incluso negativos, después alzas bruscamente las tasas de interés? ¿Qué es lo que está haciendo ahora la Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otros? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todos aquellos que habían prestado ese dinero barato, que lo habían pedido prestado, ahora no pueden devolverlo con unas tasas de interés que siguen subiendo y siguen subiendo. Ya nos están chupando la sangre en Latinoamérica, maestro. Exactamente. Y ese era el truco. Decir, bueno, primero endeudo a todo el mundo y ahora les subo las tasas de interés. Y no solo a la población, también una vez más al pequeño empresariado, al mediano empresariado, a todos arruinando negocios, porque primero nos hacen ser emprendedores para jugar en el juego de competencia del capital, diciendo que tenemos que ser emprendedores y ¿qué es lo que quieren? Que metamos nuestros ahorros en el circuito para luego quedárselos también nuestros ahorros, en vez de tenerlos metidos más o menos de forma segura, lo de seguro todo entre comillas, por supuesto, que los juguemos ahí y así luego suben los tipos de interés de golpe y nos arruinan totalmente, ¿no? Bueno, en eso estamos, en ese juego. Entonces, esos eran algunos de los trucos que han utilizado hasta ahora. Pero también, desgraciadamente, la economía de guerra se vuelve un eje central del crecimiento de la economía global, que es lo que se conoce como acumulación militarizada o exacerbación bélica de la desposesión en términos generales. Esto, bueno, pues nos lleva a la reflexión, una reflexión muy importante, que es que hoy la potencia dominante del sistema mundial capitalista está en declive, todavía se mantiene el dólar artificialmente por su ejército, el cual es capaz de seguir siendo un ejército poderoso porque su dólar se mantiene artificialmente. Fíjate cómo es el círculo virtuoso o vicioso que queramos, como según lo miremos.
Y esa potencia ya no puede competir económicamente con una potencia emergente económica que es China. Y ve como otras, ¿no?, pueden también ir desplazándole porque tienen recursos energéticos y productivos y una economía productiva suficientemente alto como para en el futuro breve poder ir desplazando también a Estados Unidos, no solo China. De aquí antes de que acabe la década de los 20, las 5 primeras potencias económicas mundiales serán asiáticas. Perdón, mejor dicho, entre las 5 primeras potencias, 4 serán asiáticas. Okay. Y Estados Unidos ya no será la primera. Claro. De hecho, si contamos la economía por paridad de poder adquisitivo y por el balance entre deuda y activos, entre lo que debo y lo que tengo y lo que produzco, China es ya la primera economía del mundo. Porque China es acreedora de Estados Unidos, tiene miles de millones en deuda de Estados Unidos. Estados Unidos debe ya más del PIB que tiene. Pregunta, ¿pero esa no termina siendo una grande debilidad de China también? Porque le ha prestado plata a alguien que no sabe si le va a devolver. Es como que... Claro, y compra sus bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Por eso China se está deshaciendo rapidísimamente, todo lo rápido que puede, de los bonos del tesoro de Estados Unidos y del dólar. Está sustituyendo, igual que ha hecho Rusia, igual que han hecho otros países ya, y sustituyendo dólares y bonos del tesoro de Estados Unidos por otras monedas y por oro, de nuevo, por oro. Claro, y lo que están buscando los BRICS, por ejemplo, es establecer una canasta de monedas referenciadas a las principales economías en función de su capacidad productiva, no ficticia, productiva, y los recursos energéticos que tengan, vinculadas a esas monedas, por tanto, petróleo, al gas y otros recursos, tierras raras, etcétera, etcétera. Y con esto una canasta de monedas que sean reales. Frente a todo ello, Estados Unidos no puede competir. Estados Unidos, el eje anglosajón en general, y cada vez más también el conjunto de la Unión Europea, están basados en una economía especulativo-ficticia, que hace tiempo que ya no tiene vinculación o cada vez tiene menor vinculación con esa economía productiva de la que hemos estado hablando. Por lo cual se ven forzados, aparte de todos estos problemas que hemos ido comentando, tiene que competir Estados Unidos frente a ello, intentando reindustrializarse, que es lo que intentó Trump. Make America Great Again. Claro, el MAGA, hagamos América grande otra vez. Reindustrializar Estados Unidos, pero enseguida los globalistas financieros le quitaron de en medio. Hay una idea que me ha comenzado a hacer ruido desde hace un momento que le escuché, que me ha preocupado mucho. A ver, volviendo un poco a lo que está usted exponiendo. Producen mucho robotizado, mecanizado, entonces los precios se van a la nada. Imposible volver a reponer esos equipos porque vendrá alguien pagando más y sacándome del juego. ¿Y cómo queda el trabajador? Es decir, el hombre y la mujer que dependía de ese sueldo. Ya no va a ser utilizado en ese sistema. El trabajador o la trabajadora quedan en la calle, quedan desempleados, quedan con salarios proporcionalmente menores a la inflación y quedan con una explotación mayor cada vez en sus puestos de trabajo. Pero esa no es la olla de la bruja perfecta, es decir, mucha gente sin qué comer frente a otros que tienen mucho en qué nadar de riqueza. Pero y es como que... estamos, querido Daniel, en eso estamos, porque ya hace unos años que el sistema capitalista ha conseguido que el 1% de la población mundial tenga más del 50% del total de los activos de la riqueza del planeta. Esto no es un mito porque muchos dicen, no, eso no es verdad, como que... No, es activo. Si uno mira el conjunto de activos de riqueza,
Nunca antes se había dado, nunca antes en la historia de la humanidad se había acercado nadie a algo parecido a esa monstruosidad. Pero sí, tampoco hace falta verlo a escala planetaria, uno lo puede ver al interior de cada país, como la cúpula empresarial, la cúpula más rica del país, hace cada vez más apropiación del conjunto de la riqueza del país en detrimento de lo que representan los salarios o el conjunto de la riqueza en el PIB de cada país. De eso también podemos enviar gráficos y demás para que lo puedan intercalar ahí en la charla en los momentos si es necesario, ¿vale? Y esta impúdica concentración de la riqueza a escala planetaria y a escala de cada formación socioestatal va emparejada a todo ese proceso de descentralización del capital del que hemos estado hablando antes, por ejemplo. Pero quiere decir que más tarde que pronto lleva a un proceso en la que la capacidad de mercado o la capacidad adquisitiva de cada vez más partes de la población será menor, con lo cual esa expansión infinita del mercado que siempre está buscando el sistema será cada vez más difícil también. Esto que me dice me hace acordar una conversación que tuve con un periodista que había estado en Rusia y yo trataba de entender este proceso, ¿no? Y le decía, oye, pero Rusia, yo le decía, ¿no? Rusia es un país que tiene un PIB más pequeño que Brasil, ¿ya? Entonces, digamos que no va a tener con qué pechar o con qué confrontar a Occidente, ¿no? Y él me decía algo que ahora comienzo a entender a partir de lo que usted me dice. El tema es que el PIB es algo imaginario, no sirve para medir. El ruso promedio tiene una parcela gigante, o el agricultor ruso tiene una parcela gigante donde cultiva y tiene para trabajar, y que le da sentido de vida, sentido de pertenencia a su comunidad y que genera una riqueza que es diferente a la de Wall Street. Yo más o menos le entendí, pero no tanto, pero ahora que lo escucho usted, comienzo a formarme la idea en la cabeza. No sé si esta idea que le doy le sirve como un punto de reflexión. Hay una cosa que está muy clara, que es que Rusia, como otros países de los BRICS, tienen energía, tienen recursos energéticos en los que basar una economía real, que además tienen en gran medida una economía productiva. Por lo tanto, aunque su PIB sea menor, tienen recursos de los que extraer para sostenerse en el tiempo, mientras que si tú tienes una economía ficticia, venida de las finanzas, puedes tener un PIB enorme, abultadísimo, de dinero que no tiene una traducción real vinculada a una... Claro, puede ser que tenga poquito, pero es de verdad. El otro tiene mucho, pero es mágico. Efectivamente, mágico, ficticio y además pura deuda. Pero si es que Estados Unidos hoy tiene más deuda que PIB. Por eso digo que en términos tanto de paridad adquisitiva como de balance, deuda y activos pasivos, China ya es la primera economía del mundo desde hace años. Desde hace algunos años ya es la primera economía del mundo, China. Porque Estados Unidos en realidad tiene su deuda repartida por el planeta entero. Y una deuda que además no va a pagar precisamente porque nadie se la va a cobrar, se va a atrever a cobrársela. Y porque en cualquier momento hace y saca otra moneda nueva y dice, mira, ahora lo que valía el dólar va a valer la 10ª parte. Me saco el Américo o cualquier otra moneda. O el dólar digital, que ya está a punto de ser lanzado. El dólar digital, cualquier cosa de esas. Y ahora todas las deudas que tenían ustedes mías... Hablen con los que están atrás. Yo no soy. Claro, ahora va a pagar otro. Pero claro, entonces es cuando dicen los del Golfo Arábigo, cuando dicen o cualquiera que tenga energía en su casa y que sea su única fuente de riqueza, y digo, oye, yo ¿hasta cuándo voy a estar vendiéndole a usted cosas por papelitos? Toda mi riqueza por papelitos. Por eso se han puesto a vender en yuanes, por eso se ponen a vender en rublos, por eso se ponen a vender en otras monedas. Y por eso los BRICS quieren sacar ya otra poco a poco, primero un intercambio entre ellos, entre sus propias monedas, y después una moneda más común que esté referenciada, una canasta de monedas que esté referenciada precisamente a los procesos básicos energéticos y de los recursos, ¿no? y a la producción real de los países. Acá tengo una idea que me gustaría exponerla para su análisis de hombre tan brillante. Sí, bueno. A ver, yo les pongo esta idea y me gustaría una opinión suya. La he escuchado y la he leído. A ver, la confrontación en el este de Europa
ha traído unas sanciones, yo no lo utilizo sanciones porque un bloqueo hacia Rusia, ¿no? Y aparentemente Estados Unidos le ha ido bien porque está vendiendo energía a Europa a unos precios impagables, ha logrado quebrar la élite o el gobierno europeo sometiéndolo. Entonces, aparentemente, ¿no? Y ha roto Rusia con Europa, ¿no? Aparentemente le ha ido muy bien, o sea, ha salido ganando en esto. En el corto plazo, dicen algunos. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, en realidad, lo que ha hecho es evidenciar que el dólar es peligroso y que si a Rusia lo bloquean, digo, ¿qué pasaría con Uruguay? Por decir, ¿no? O con España mismo. Entonces mucha gente comienza a decir, mejor supongo que sin hacer mucho ruido y sin pelearme con el embajador de las barras, me voy chiquitito, sin que me noten, me voy moviendo hacia otra moneda o al oro, ¿no? Al oro, para que no se molesten, no estoy comprando yuanes, estoy comprando oro, ¿no? Pero que en el fondo sería un golpe, un verdadero disparo a los pies, esto, ¿no? O sea, es una ganancia inmediata, pero a largo plazo una gran pérdida. ¿Sería posible esa, o sea, cómo ve ese análisis? Así es, así es, así es. Lo ha descrito perfectamente. Vamos a ver. Hay una cosa que no quiero dejar de decir y que es básica, que lo estaba diciendo antes, para terminar de entender un poco el entramado en el que estamos. Y esto me ofrezco a poder explicarlo un poco más en detalle en una próxima Por favor. ocasión, si es posible. El hecho de que Estados Unidos, como estaba diciendo antes, no pueda competir con esta nueva potencia económica, que es China, y cada vez le va a resultar más difícil incluso con otras, más adelante con la propia India, con otros demás, le lleva a decir, mira, a mí no me van a relevar en el mundo sin guerra. Si yo no puedo poder competir, ninguna potencia hegemónica, dominante en un momento histórico, se ha dejado sobrepasar así como así, sin ofrecer Resistencia, mínimo. toda la resistencia posible. Entonces, su visión estratégica de resistencia ante ello, como es la imposibilidad económica, ante la imposibilidad de competir económicamente, es mediante la guerra. Es decir, si para ellos ahora mismo es estratégica la destrucción, es generar caos y destrucción, es lo básico. Allá donde China quiere construir una ruta de la seda, una autopista de interrelación comercial, económica, en toda Asia, con ramificaciones hacia África y Europa y luego también hacia el continente americano, toda la parte sur de América y demás, allá donde ella quiere construir esto, Estados Unidos va poniendo a esa autopista, le va poniendo socavones, le va haciendo baches enormes para que no pueda circular por ahí. ¿Qué si no son sus intervenciones si eso lo podemos ver en mapas también, en Afganistán, Irak, Yemen, Siria, Somalia, Sudán, Chad, Libia, etcétera? Agujeros negros de barbarie y destrucción, de caos, donde una vez que ha intervenido no queda ningún poder estatal central básico para poder seguir vinculado a esa ruta de la seda. Antes, cuando una potencia militar dominaba a otras o invadía, la colonizaba, se implantaba en su territorio y bueno, hacía más o menos su proyecto allí. No se trata de eso, se trata de destruir. Hoy Estados Unidos deja el caos detrás de sí, señores de la guerra matándose entre sí, como hizo en Libia, como hizo en Irak, perdón. Y no ha terminado de poder hacer en Siria por la intervención de Rusia, porque si no, Siria hoy en Damasco estaría ondeando la bandera negra de ISIS, que son al fin y al cabo los paramilitares de los que se sirve Estados Unidos para parte de los paramilitares de los que se sirve para generar ese caos y destrucción. Entonces, cuando yo no puedo competir con mis enemigos, con mis rivales económicos, los convierto en enemigos militares. Los convierto en enemigos y como no me quiero enfrentar y no puedo enfrentarme a ellos militarmente de forma directa tampoco, porque eso llevaría a una guerra de autodestrucción, lo que hago es interponer guerras proxies o guerras a través de intermediarios.
provocándoles, rodeándoles de bases, provocando conflictos continuamente, dando golpes en forma de revoluciones de colores, ¿no? De aquí a allá hago golpes de Estado, desestabilizo toda su zona de seguridad, les acoso por un lado, por otro, y provoco guerras continuas en unos sitios o en otros para que no puedan generar su red de interpenetración y compenetración económico, política, comercial, ¿no? Esta es, bueno, pues lo que ha venido haciendo. Todo, si miramos dónde tiene China sus inversiones en África, por ejemplo, y dónde entra la ruta de la seda en África, dónde entran sus grandes conexiones en África, vemos que es donde están justo los núcleos de tensión y de irrupción de ISIS, de Al-Qaeda y de otras sucursales y demás, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Y dónde están todos los centros de desestabilización, como ha hecho con Sudán, que no se ha contentado con partirlo en dos, sino que Sudán, que ahora ya tenía comprometida una inversión china para hacer 4.200 kilómetros ferroviarios para restablecer unas vías ferroviarias y poder llevarlos desde su puerto hasta Chad, todo ese proyecto chino y la concesión del puerto de Sudán a Rusia se han visto absolutamente frustradas porque Estados Unidos ha decidido armar a la facción de los militares más o menos fuera del poder para generar de nuevo caos en Sudán, ¿no? Ya no se había contentado con partir en dos uno de los países más grandes del mundo, que era el sexto país en extensión más grande del planeta, sino que ahora también lo ha asumido una vez más en el caos. Nuestros medios de comunicación nos dicen que pobrecitos que están sufriendo mucho otra vez y que hay mucho hambre y que necesitan ONGs, pero nunca nos explican las razones, las causas, por qué pasan esas cosas y quién las produce fundamentalmente. Entonces, caos contra estabilidad, destrucción contra comercio, generación de todo tipo de destrozos y de economía ficticia que también destroza las sociedades, contra capital productivo y contra recursos energéticos. Esto es lo que tenemos hoy, fundamentalmente. Esto es lo que explica hoy la guerra y lo que explica fundamentalmente la guerra de Estados Unidos y por derivación de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Porque eso es una guerra de asedio a Rusia, utilizando a Ucrania por medio, como cordero sacrificado para hacer esa guerra. Esta expresión que acaba usted de tener coincide con la del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, a quien entrevistamos hace unos días atrás, y me dijo literal, aquí la víctima es Ucrania. Pero me refiero al pueblo ucraniano, ¿no? Así es, así es. Así es, sí, es la víctima sacrificada para agredir a Rusia y para hacer que Rusia tenga que desgastarse económica, militarmente, porque por un rodeo de sus fronteras, por una expansión continua de la OTAN hacia su casa, ya está en la cocina de la OTAN. ¿Cuánto hubiera dejado de acercarse Estados Unidos a una alianza militar enemiga a sus fronteras? ¿Cuánto le hubiera dejado acercarse? Claro, si no nos acordemos de la crisis de los misiles, ¿no? Claro, eran misiles, que eran misiles nada más que estaban ahí, pero que venían como respuesta a los que puso Estados Unidos en Turquía. ¿Verdad? Pero hoy están ahí, y Rusia, porque Rusia fue derrotada en la Guerra Fría o Tercera Guerra Mundial, que le llaman algunos, y entonces se quedó convertido prácticamente en un país reprimarizado, en un país subordinado. ¿Estamos en una segunda Guerra Fría? ¿Ya? Sí, pero ahora es fundamentalmente una guerra fría caliente. Es una guerra fría muy caliente y está cada vez más caliente y fundamentalmente contra China. Digamos que Rusia es el estorbo intermedio del que se tiene que deshacer Estados Unidos para atacar a su principal rival. Aquí tengo otra pregunta que yo tengo que aprovechar para tenerlo acá para hacérsela. Cuando Putin se reúne con Biden en Bruselas, poco más o menos un año antes del ingreso de Rusia en Ucrania, se decía que el gran objetivo de Biden era alejar a Rusia de China, porque sabe que estas dos potencias unidas son realmente una situación muy seria, ¿no? Lo habían conseguido algunos años atrás cuando Deng Xiaoping literalmente dejó tirado en la carretera
a la entonces Unión Soviética, ¿no? Entonces, el gran viaje o el gran interés de aquel entonces de Biden era decirle a Putin, no te acerques a China, puede ser que lleguemos a algún acuerdo, nos puede ir bien al margen de nuestras diferencias. Este proceso ha llegado a unir a Rusia con China, que nunca han sido amigos, ¿ah? O sea, tienen fronteras fortificadas, o sea, han tenido guerras, pero gracias a Biden se han unido. ¿O qué hay ahí? ¿Cómo analiza esta situación? Sí, China y Rusia, lo primero, muy rápidamente, representan el centro de dos civilizaciones, dos mundos civilización, un mundo civilización distintos, y han tenido continuamente roces porque ambos han coincidido en el centro del corazón del mundo, que es Asia, ¿no? La gran isla. El gran centro del mundo que decía Mackinder, ¿no? El estratega norteamericano, frente al cual nosotros somos una mera isla, decía eso, y luego Kissinger lo repetiría, ¿no? Entonces, claro, han tenido ese continuo roce desde hace mucho tiempo, y luego incluso como países socialistas no se llegaron a entender, por buenas razones que ahora son muy difíciles de analizar aquí, sobre todo cuando hay un proceso de involución en la URSS que China no quiere seguir. Bien, pero entonces Estados Unidos utiliza todo eso precisamente para atraerse a China y de alguna manera introducirla como subordinada en el mundo capitalista. China aprovecha esa coyuntura para hacerlo de esa manera, pero jugando inteligentísimamente dentro del juego del capital, sin haber perdido su proyecto socialista y sin haber perdido la planificación económica y la dirección del Partido Comunista, que eso le va a hacer que sea la única que podía haber conseguido zafarse de la dependencia y de la subordinación para convertirse realmente en una nueva formación socioestatal, digamos, puntera en el mundo, ¿no? Bien, pero quien quería separar, a mi entender, quien quería realmente separar a Rusia de China era Trump. Miremos bien las declaraciones que hace. Él dice siempre que quiere entenderse con Rusia. Ha venido diciendo y repite hoy en día todavía que si él llegara a la presidencia, la guerra se acababa en 4 días. Porque sabe perfectamente que la guerra la está provocando Estados Unidos allí. Entonces dice, lo llamo por teléfono y acá acabamos la guerra. Ya está, porque ellos saben que su rival es fundamentalmente China y que tiene que centrarse con China, y si se atrae a Rusia para sí y no hace guerra a Rusia, los separaría, no harían que se juntaran tan estrechamente como han hecho estos otros locos. Entonces, para él, esa rivalidad además tenía otra versión que era la de, como hemos dicho antes, reindustrializar Estados Unidos, para que fuera capaz de competir en el plano económico y no solamente generando caos y destrucción militar. Entonces, esto no lo tienen los globalistas, que están vinculados al capital ficticio, al dinero mágico, a todas estas cuestiones que no es de economía real, y ellos están interesados en el mundo financiero global y por lo tanto solo ven la posibilidad de la destrucción. Y ellos están interesados en eso, por eso a Trump van a hacer todo lo posible porque no vuelva a gobernar. Si se tienen que inventar que ha violado no sé quién, que ha hecho no sé cuánto, todo, lo tienen que meter en la cárcel, lo meterán en la cárcel al final. Con lo cual no quiero decir que yo sea un defensor de Trump, porque me parece un monstruo como los otros, pero entre monstruos tienen sus diferentes intereses y se pegan unas cosas por unas cosas o por otras. Y para determinadas claves geoestratégicas juega mucho mejor a favor la política de Trump que otra. Por ejemplo, con la relación de la guerra y sobre todo con el acoso a Rusia. Sin embargo, no para el continente americano, donde Trump lo quiere como una isla continente, una isla fortaleza, que esto es mío y aquí nadie me entra y nadie lo toca, y apretar el cuello cada vez más a los procesos de emancipación, los procesos alternativos en América. Para eso no era mejor Trump en absoluto. Con esto quiero decir que no hay una opción buena en Estados Unidos. Son fundamentalmente catastróficas para la humanidad en estos momentos, y lo son debido precisamente a su decadencia. Probablemente la imagen del presidente que tiene Estados Unidos hoy nos dice claramente, es la imagen de la degeneración de un sistema, ¿no? No es casual que tengan ese puesto un presidente de esa decrepitud, ¿no?
Me gustaría... No sé, si nos queda algo de tiempo. Sí, sí, yo quiero abusar de todo el tiempo que usted tenga. Quiero pedirle una pincelada de reflexión sobre América, pero quiero irme a Cuba. La amada Cuba, la soberana Cuba, bloqueada vilmente más de 6 décadas. ¿Sí? Pero surgen algunos análisis en esto. Occidente ha abusado de los bloqueos. Bloqueó a Cuba, bloqueó a Venezuela y bloqueó a este y al otro. Pero tantos bloqueados se han mirado la cara entre los bloqueados y han dicho, nos sacaron del juego, pero entre nosotros podemos armar nuestro ecosistema y ya no estamos bloqueados entre nosotros. Cuba, que es, digamos, el paradigma perverso de cómo se aplica un bloqueo, ¿podría tener algún horizonte en el futuro para poder mejorar su condición de vida, ya no anexada a la economía estadounidense, sino en el barrio de los que fueron bloqueados? Si hay una cosa clara, es que Cuba no debe tener tentaciones en estos momentos de incorporarse subordinadamente al mundo capitalista. En un momento en que el mundo capitalista está en degeneración, en franca decadencia, incorporarse subordinadamente a ese mundo no conduce a nada, nada más que a empeorar la situación. Y es más, Estados Unidos nunca va a perdonar a Cuba su soberanía, su orgullo soberano y su proyecto alternativo. Por lo cual, con eso quiero decir que ¿vieron quién ha perdonado a Haití su intento de emancipación de los esclavos hace 2 siglos? ¿Quién desde entonces, cómo tienen a Haití todavía? Pues algo así harían con Cuba en los próximos 2 siglos, si pudieran, ¿no? Si se entrega, si Cuba se entrega. Con esto quiero decir que no hay solución para Cuba, no hay vía de escape para Cuba por ese lado, por mucho que la estén apretando el cuello. Entonces, eso pasa fundamentalmente porque este bloque, esta red de alianzas que está tejiendo con la paciencia oriental china, en algún momento empiece también a ejercer un internacionalismo tipo que ejerció la URSS en sus tiempos. Y poder ser capaces de dar un apoyo de verdad internacionalista en todos los ámbitos económico, político, financiero, de cualquier tipo, a Cuba y a otras experiencias americanas como Venezuela, también cada vez más estrangulada y robada continuamente. Le han robado el oro, le roban la plata, le roban de todo, el petróleo. menos la dignidad, finalmente. Hay una cosa que acaba de decir que... Entonces esto es fundamental, esa alianza del plan del eje de la estabilidad y de la construcción en el mundo frente al eje del caos y la barbarie, como decía antes, ¿no? Hay un tema, China y su paciencia oriental. Y creo que eso hay que entenderlo en su dimensión para entender en qué mundo nos vamos a mover, ¿no? Hay un mito urbano, no está documentado, pero dicen que cuando se reunió el presidente Xi con el presidente Trump en aquel entonces, Trump quiso decirle, ¿no?, que como se llama, de acuerdo a nuestra antigua tradición diplomática que lleva 200 años, 300 años, hay cosas que no se pueden hacer. Y el presidente Xi le dijo, sí, yo lo entiendo, presidente, porque nuestro servicio diplomático tiene 3000 años de antigüedad. No, o sea, es como... Sí, además se dice que dijo también que le preguntó el presidente norteamericano que qué pensaba de la Revolución Francesa y que le contestó, dice, es un poco pronto para evaluarlo todavía. Es un poco pronto para evaluar. Es otra mentalidad, otra manera de entender el mundo, las cosas. China fue siempre, desde milenios, como ellos se llamaban, el imperio del centro del mundo, el ombligo del mundo, básicamente, pero un ombligo que no se expandía, nunca se expandió imperialmente. Al revés, construyó murallas de protección para que otros no la invadieran, no entraran a por su riqueza. Claro. No se expandió nunca. Y China no está diciendo te presto dinero y me pones tal régimen, me cambias al ministro, me cambias este fiscal por el otro. No, yo pongo, asegúrame que me vas a pagar, eso sí, ¿no? O sea, dame garantías de que me vas a pagar el dinero que te estoy dando,
¿no? Esto es ganar, ganar. Esto es ganar, ganar. Yo te construyo ferrocarriles, te construyo infraestructuras y demás, y a cambio de energía, a cambio de tierras, a cambio de no sé qué, a cambio de no sé cuánto, ganamos los dos. Lo que Los sí países tenemos que africanos. aprender, sobre todo pienso yo, los países de Latinoamérica y el Caribe, a saber negociar bien, ¿no? Porque los chinos no son las hermanitas de la caridad, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos que llegar a acuerdos buenos a favor de nuestra La, la gente, cuestión, la ¿no? cuestión de China hasta ahora, a partir del último congreso del Partido Comunista Chino, las cosas del 20º, las cosas pueden empezar a cambiar porque yo creo que hay una planificación, unas directrices nuevas para la economía, también en gran parte forzadas por el acoso que están sufriendo acoso económico y militar que están sufriendo, aparte del político y el ideológico de toda la vida. Creo que eso puede empezar a cambiar, pero hasta ahora China en su expansión comercial va a través de sus empresas privadas, que las cuales tienen la misma pulsión por el beneficio que Que cualquier otra cualquiera. empresa en el mundo. Y eso hay que hablarlo. Otra cosa es que luego el Estado pueda tener cuestiones mucho más favorables a través, por ejemplo, de cancelación de la deuda. Ahora mismo, hace muy poco, ha perdonado decenas de miles de millones de deuda a África, África. a diferentes países africanos, como también ha hecho Rusia, por ejemplo. Claro, entonces, esas son otras cuestiones que ya son estrategias y del Estado, porque el Estado no está en manos de corporaciones privadas, a diferencia de otros, de la absoluta mayoría de países del mundo. El Estado no está en manos de corporaciones privadas, a pesar de que esas corporaciones privadas lucren y sean digamos, la expansión, la representación de la expansión china en muchos lugares. Pero no dirigen al país. El país está dirigido por un partido comunista que planifica la economía a años vista y que además redistribuye una buena parte de esa riqueza en forma de servicios y de desarrollo colectivo. Acaba de sacar 800 millones de la pobreza. 800 800 millones de la pobreza. millones de seres humanos de la pobreza. Estamos China. hablando Libre de pobreza. China. 20 veces el Perú, Por ejemplo, o más. pero en cambio en formaciones estatales en las que el PIB aumenta mucho y demás, la pobreza aumenta al mismo tiempo. Se desarrolla la pobreza. Ya sé, por Claro, ejemplo, la o sea, si desigualdad les va, en si están Estados haciendo Unidos. eso, mínimo sepamos qué hacen, ¿no? Digo, no para satanizarlos apenas me digan es un régimen total. Quiero saber qué cosas están haciendo, ¿no? Yo quiero aproximarme al término de esta entrevista con algunas reflexiones medio personales, maestros. ¿Cuántos años lleva usted en la academia y cómo ve, qué mundo les dejamos a los que vienen? ¿Qué lo mueve a usted a darle una entrevista a un coterráneo de otros lados del Pacífico o del Atlántico, ¿no? ¿Cómo ve esto usted? Bueno, la universidad en general ha venido siendo tomada por los procesos de mercantilización del sistema y hace tiempo que también está sujeta a determinados planes para erradicar el pensamiento crítico alternativo y que sea cada vez más difícil construir pensamiento radical. Radical es el que va a las raíces de las cosas, ¿no? Y por tanto una ciencia que vaya a las raíces y que vea más allá del mundo de las apariencias. Esto es algo que cuesta mucho de formar. ¿Qué edad tiene usted, Y maestro, si no es indiscreción? la de la Revolución Cubana. Mire usted. Con eso te lo digo. Con eso bueno, quedo bien y así los espectadores jóvenes lo tienen que averiguar. Claro, el 50. Bueno, no lo diré entonces. Ya. Y en este momento de su vida, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo mueve a esto, a conferenciar, a mover ideas, a buscar números? Yo cuando estudié e intenté entrar en la universidad y finalmente conseguí una plaza universitaria, fue porque en ese momento no solo yo, sino muchos de mis compañeros creíamos que la ciencia y la universidad, por tanto, tenían que estar al servicio
de la sociedad, al servicio de la población. Y no para escribir cositas que sirvan para hacer currículum, meterlas en estanterías y que nadie lea, que es lo que están consiguiendo hacer hoy con sus ratios y sus índices de productividad y de méritos que tienen, sustraer el conocimiento a la sociedad. Todo esto viene y esto lo pueden ver, investigar, y a los oyentes lo pueden poner, del documento del manifiesto Powell en Estados Unidos. Como Powell dice en los años 70 del siglo XX, que la universidad había sido tomada por los rojos más o menos, o comunistas directamente, que el pensamiento comunista estaba adueñándose de la universidad y que había que echar a toda esa gente de la universidad y que había que hacer una contraofensiva. A partir de entonces empieza, luego fue juez de la corte en Estados Unidos, cómo a partir de entonces se empieza a diseñar un programa de eliminación del pensamiento crítico que se traslada al mundo anglosajón en general y después a Europa a través del proceso Bolonia y demás. Cualquiera puede buscar, por ejemplo, en cualquier página, Manifiesto Powell, y te da las coordenadas de lo que dijo y las intervenciones que había que hacer y demás. Entonces todo eso lo estamos sufriendo hoy. Mientras que Han asaltado la universidad. Sí, pero un proceso de 40 pero años. a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Sin embargo, se han creado estas instancias como es las redes sociales, el Internet, con los algoritmos complicados y todo, pero están generando un nuevo espacio donde gente buena, que quiere lo bueno para el otro, nos podamos encontrar. Alguien alguna vez dijo, estos locos van a inventar la soga con la que se terminaran sus días. ¿No es un poco eso también que hemos encontrado, gracias a esta tecnología, un espacio para encontrarnos gentes de todas partes del planeta y ver qué se puede hacer? Bueno, podría ser. Lo que sí está claro es que hay que aprovechar la tecnología que se tiene para cualquier cosa y realmente lo que pueda ser utilizable para el bien común, el beneficio mutuo, etcétera, bienvenido sea. Lo que sí que hay que decir también es que en la red la absoluta mayoría de las cosas que circulan es pura basura. Y la absoluta mayoría de la gente que se conecta a la red es para recibir pura basura y para pasar el tiempo sin pensar. Hoy en día una buena parte de los estudiantes recurren a eso para no pensar o para copiar directamente de la red cosas. Entonces esto no tiene que ver con lo otro. Entonces sí, obviamente se puede utilizar. El problema es que para llegar a ello hay que experimentar previamente un proceso de concienciación, y ese proceso de concienciación no te cae del cielo porque sí, tiene que ser a través de el contacto previo con alguien que te pueda formar, el proceso de formación y autoformación, algo que si no tienes, por mucho que vayas a la red, no ves más que la absoluta mayoría de las cosas que circulan es pura falsedad o porquería directamente. Pues ya no hablamos de la red profunda, oscura y todo eso, claro, que ahí ya hay de todo. Pero simplemente digamos, la normal, a la que hoy pueden acceder los niños ya. De muy chiquitos ya están accediendo ahí a la red. Uno de los grandes problemas es su acceso, por ejemplo, ya a la pornografía desde los 6 años, los 7 años. Además, ahora en Francia quieren tomar medidas ahora contra eso, por ejemplo. Bueno, todas estas cosas. Entonces sí, pero estas redes hay que saber utilizarlas previo o al menos paralelamente a la formación y a los procesos de formación que son irrenunciables, y a los procesos de contacto personal y de trabajo colectivo. Que eso solo se puede hacer organizadamente. Porque mucha gente se cree que en el despacho, en la habitacioncita de su casa, metido en la red, puede hacer contactos y además tiene muchos amigos. Hay gente que incluso se cree que tienes amigos porque le dan like y le dicen que le gusta lo que ha hecho o lo que no y demás y tal. Es como nos hacen pensar. Claro. Todo el día conectados como algoritmos para diluir el pensamiento colectivo y sobre todo la interacción colectiva, la capacidad de hacer cosas colectivamente. Entonces, para terminar y respondiendo a eso que decía, cuando nosotros entramos en la universidad pensábamos que el conocimiento y por tanto la universidad estaba en beneficio colectivo, y por tanto creíamos en la socialización del conocimiento como un deber, no como algo que uno ofrece magnánimamente, sino como un deber. El que ha tenido la posibilidad, el privilegio de poder llegar a esos niveles de formación, tiene la obligación
de difundirlo, de darlos a conocer a la sociedad en la medida de lo posible. Andrés Piquera, por eso doctor en sociología, maestro universitario, mente brillante, pero sobre todo gran conversador, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tuviera alguna reflexión final para todos nuestros suscriptores. Simplemente agradeceros la invitación y la posibilidad de haber podido compartir tanto con ustedes como con todos esos oyentes que yo sé que pueden provocarles muchas interrogantes o preguntas o más cuestiones para debatir y hablar luego con ustedes. Y espero que en otro momento nos pueda acompañar también para seguir profundizando. Y por supuesto, en la medida de mis posibilidades, aquí estoy, a su servicio, para esa socialización del conocimiento, en la medida de las posibilidades. Así que mando un fuerte saludo, un fraternal saludo a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes en concreto. Claro que sí. Muchas gracias. Y yo me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar. Amigas y amigos, les saluda fraternalmente Fernando Buenabad. Solo porque es imprescindible sumarse a toda campaña internacionalista y humanista que atienda y que entienda la urgencia de precisar el carácter criminal, el carácter inhumano y por cierto perverso de los bloqueos que Estados Unidos dicta contra nuestros pueblos, especialmente contra Cuba. Ese es un crimen de lesa humanidad. Eso constituye un ataque a la razón de ser de la propia especie humana y a la razón de ser de la hermandad de nuestros pueblos. Así que suscribo, participo e insisto en que nos unamos todos para denunciar el bloqueo criminal contra Cuba.